y se ha puesto como hombre. Y en parte ese es el propósito de Dios, tenía que ser hombre. Para poder rescatarnos, él tenía que ser hombre. Lo dice en Hebreos, lo está buscando, está marcado ahí la esa, dice pues, hay dos, cuando vemos en lo primero, dice, tentado por el diablo, hay Hebreos 2.18 y Hebreos 4.15. Hebreos 2.18 dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrernos a los que son tentados. Es decir, él padeció siendo tentados. Y el 4.15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, Jesús necesitaba, como no podía padecer como Dios, tenía que padecer como hombre. Dice, en otro sitio dice que no vino a socorrer a los ángeles, por eso no vino como un ángel, vino a socorrer a los hombres. Entonces, como hombre, tenía que ser hombre. Entonces, aquí él, como hombre, tuvo que, y Satanás dijo, esta es la mía. ¿Cómo lo hace Satanás? Pues igual que lo hizo con nosotros, o lo hace con nosotros. Le pone pensamientos. Pero ¿cómo vas a poner pensamientos a la propia palabra? Eso es imposible. La palabra vive y se desarrolla y camina. Y yo muchas veces cuando veo Mateo y dice, y caminaba Jesús, yo veo a la palabra andando. Es decir, Jesús es la palabra, ¿no? Entonces, es importante porque a veces creemos que la palabra es un complemento. Y muchas veces nos acercamos a la Biblia como ese complemento, ¿no? Es decir, ay, la palabra tiene mucha sabiduría, la palabra me llena, con la palabra escucho a Jesús. Es que es Jesús. La palabra es Jesús. Por eso dicen que la palabra tiene vida. ¿Cómo un libro, como unas letras, cómo va a tener vida? Porque en realidad la palabra, el verbo, está expresado en este libro y nos da la vida. Entonces, bueno, ya lo habéis dicho, ¿no? ¿Cómo puedo librarme de esa tentación? Pues Cristo me muestra, dice, mira, si tú estás en tu corazón, si tú estás en tus pensamientos, si tú estás escuchando, ¿qué lo vas a escuchar? Porque estás en el mundo y ahí Él está y gobierna este mundo con esa maldad, ¿no? Y escuchas a Satanás, pues vas a tener complicación a la hora de salir de la prueba. La tentación es te tiento para que cometas un error. En sí, la tentación de Satanás es separarnos de Jesús. Separarnos de Dios, como hizo con Eva, ¿no? Y con Adán. Lo separó de Dios. Ese es el pecado. ¿Qué quería hacer con Dios, con Jesús? Quería que Él se separase, es decir, le afectó, dice, fíjate que en todo le dice, si eres hijo de Dios, como diciendo, tú que estás aquí, claro, él le conocía, era hijo de Dios, era Jesús. Si eres hijo de Dios, haz esto, como si Jesús en un momento dado tuviera que demostrarle a Satanás que era hijo de Dios. Entonces, Satanás lo que intenta es eso, una separación. Claro que soy hijo de Dios, mira lo que hago. Y eso es lo que intentaba Satanás, claro, no lo pudo comprender porque era Dios. Sí es verdad que tenemos a Jesús como ejemplo, pero nunca podremos ser como Jesús, porque Él es Dios. Y eso es algo también importante a conocer. ¿Él estuvo como hombre? Sí, pero Él era Dios. Ahora, Él dice que se despojó de su poder como Dios y vivió como hombre para poder ser el sacrificio que tenía que ser para rescatarnos. Porque si hubiera sido como Dios, entonces no hubiera valido. Ya no era un hombre, era un Dios andando por la tierra. ¿Entendido? Entonces, ¿qué veo en las tentaciones de Jesús? Pues veo que es a través de la palabra. Si yo estoy en mis pensamientos, voy a perder. Voy a perder en la prueba. Voy a perder en la hora de la tentación. Cuando tengo debilidad, si yo me centro en mis pensamientos, si me centro en lo que Satanás viene a decirme, voy a perder. Voy a perder. Y eso me va a producir una separación
de Dios. Y si me separo con Dios, peco. Es el pecado. Y si me separo con Dios, pues empiezo a hacer otras cosas, porque ese es el fruto del pecado. La separación de Dios, pues empiezo a actuar en mi corazón y entonces ya empiezo a obrar, ¿no? Por mis propias cuentas de lo que yo creo. Entonces, necesitamos estar en la palabra. Yo digo, a veces es muy difícil, ¿no? A veces casi imposible, ¿no? Pero eso es lo que nos está diciendo Dios. Dice, ¿tú quieres soportar la prueba? ¿Tú quieres resistir aún en la debilidad, aún en ese estado en el que yo te permito que tú veas cómo eres para... Agárrate, agárrate a mi palabra. Porque después va a haber una victoria. Y esa victoria, pues, tiene que ver, pues igual, ¿no? El diablo se marcha temporalmente un ratito, y dice que se marcha y tal, y dice, le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Otra parte importante que veo, que no sé quién lo ha dicho, dice, qué bueno que las personas que eligió Jesús eran personas normales y corrientes, no eran superhombres, no eran super, ¿no? Eran personas normales y corrientes, y si nos damos cuenta, Pedro, pues imaginaros, hasta último momento fracasó. Andrés fracasó, Felipe fracasó. O sea, ¿por qué? Porque en realidad la naturaleza nuestra es una naturaleza débil y Dios no quiere que nosotros seamos súper. Aun ni conociéndole, tenemos que ser superhéroes. Él eligió a personas normales y corrientes, ¿no? Como somos nosotros. Personas débiles. Y fijaros que esto es lo que les dijo y es lo que nos dice. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. El ir a Jesús nos capacita. No nos capacita lo que somos o lo que hacemos. Nos capacita el seguirle. La capacitación no viene por nuestra capacidad, sino viene por seguirle. Venid en pos de mí. Venid en pos de mí. A mí la verdad es que cuando veo la debilidad de Pedro o la debilidad de Andrés o de Felipe, a veces me comparo y digo, menos mal, si ellos eran los discípulos, los apóstoles que Jesús cogió, digo, menos mal, porque yo soy peor que ellos, pero ellos eran también, ¿no? Tenían sus errores, ¿no? El enemigo va a traernos este tipo de tentación, ¿no? El enemigo va a querer que nosotros por nuestra propia cuenta nos capacitemos. Y nuestra capacitación es Jesús. O sea, nada de lo que nosotros podamos hacer con nuestras propias fuerzas va a poder hacer lo que realmente necesitamos, ¿no? Que tenemos que hacer. Entonces, y luego, por otro lado, veo, dice, que también me gusta y que me lo han recordado y que dice, y le traían los enfermos, los endemoniados, los lunáticos y los paralíticos y los sanó. Y es curioso, ¿no? Siempre nos llama la atención de que los sana a todos, ¿no? Y yo digo, ¿sabéis a quién no pudo sanar? Al que no estaba enfermo, al que creía que no estaba enfermo, al que creía que no necesitaba de Jesús, ¿no? Es decir, si yo tengo una necesidad, me acerco a Jesús. Si creo que no tengo una necesidad, pues no me voy a acercar a Jesús, ¿no? Entonces, dice que les acercaban. Es como la parábola se lo dije una vez a Luz, ¿no? La parábola del buen samaritano, ¿no? Que resulta que si ese hombre que fue asaltado, ¿no? ¿Sabéis la parábola, no? Hay un hombre que fue asaltado en el camino y estaba medio muerto, ¿no? Ya estaba, vamos, que si no le cogen por la noche se lo comen los lobos. Dice, el único que le atendió era un samaritano y claramente si ese hombre hubiera estado un poco más vivo, no lo hubiera dejado ni tocarle, porque para ellos los samaritanos era la mayor escoria, ¿no? Era terrible que les tocara, ¿no? Entonces, hay que estar muerto, hay que estar casi muerto, hay que estar totalmente sin la capacidad
para que Cristo pueda actuar en nosotros. Mientras tanto, es como el socorrista que espera que el que se está ahogando casi se ahogue para poder sacarle de la piscina, porque si se tira cuando todavía no está así, se hunden los dos, ¿no? Entonces, ¿qué me puede hablar a mí, a mi corazón? ¿O qué podemos, porque vamos ahora a tratar cómo puedo aplicar esto, cómo puedo ver esto con respecto a lo que tengo que enseñar a los niños, ¿no? Yo para mí, mi vida, constantemente hago una reflexión con que nada puedo hacer solo. Todo lo que yo intente hacer solo por mis propias fuerzas, voy a cometer un error y va a ser mal para mi vida. Entonces, yo soy muy importante si estoy con Cristo. Ahora hay un concepto. Estar con Cristo no significa creer en Cristo. Que eso es lo que muchas veces nos pasa, ¿no? Somos cristianos, nos hemos puesto la etiqueta, leemos la Biblia, oramos, hablamos de Jesús, pero a la larga todas nuestras decisiones, todo lo que hacemos durante el día, todos nuestros pensamientos, no tienen nada que ver con la palabra, con Cristo. Entonces, ¿qué podemos enseñar a los niños? Pues de momento creo que necesitamos enseñarles que siempre que estén separados de Cristo, siempre que estén creyendo que son capaces en sus pensamientos, en sus fortalezas, por su propia cuenta, por su naturaleza. Mirad, los padres somos culpables de todo esto, porque los queremos hacer independientes. Los queremos hacer que los niños no tengan traumas y muchas veces los hacemos porque tú puedes, y hacemos lo mismo que hace Satanás con nosotros. A veces con la palabra pasa también, ¿no? ¿Cuántas veces nos acercamos a la palabra o a la Biblia con un propósito? Claro que queremos escuchar a Dios, pero muchas veces el propósito es a ver qué Dios me dice. Y nos acercamos a la palabra con un propósito nuestro, no el propósito que realmente quiere Dios, ¿no? Entonces, nos toca, digamos, seguirle. ¿Cómo puedo seguirle aquí en la tierra? Pues con lo que estamos haciendo. Leyendo la Biblia, leyendo la palabra, y no solo leyéndola, sino meditando en ella, ¿no? Meditar es, ¿qué querrá decir esto? ¿Y por qué dice esto? Y en muchas de las reflexiones que nosotros hagamos, pues vamos a tomar reflexiones que son incorrectas. ¿Por qué? Porque Satanás y porque el mundo y porque hay corrientes de este mundo y que nos dirigen y nos quieren desviar de lo que realmente es el verdadero propósito de Dios, ¿no? Pero lo que Dios quiere es eso. Lo que Dios quiere es que sustituyamos totalmente nuestro pensamiento por la palabra. Yo digo, ahora en la prueba en la que vivo con mi hijo, ¿no? Y en las circunstancias en las que vivo, pues la palabra que tengo en mi mente es, por sus llagas fuimos sanados. Y esto es muy importante, esto es como una joya bobeada, ¿vale? El creer la palabra es importante a la hora también de acercarse. Dice, esa palabra que está en Isaías y que se dice en varios sitios, dice, por tus llagas fuimos sanados. También habla de que por tus llagas, tus pecados, por su muerte, ¿no? Por su sangre, tus pecados son perdonados. Somos capaces de creer que nuestros pecados son perdonados, ¿verdad? Por lo que hizo Cristo, nuestros pecados son perdonados. ¿Por qué lo creo? Porque lo dice la palabra. Ok, pero es que lo mismo dice que por sus llagas fuimos sanados. Ah, sí, ya, pero eso se está refiriendo a ser sanado. Las dolencias, los dolores. Entonces hay que creerlo. Que lo veamos, que lo sintamos, que eso es parte de lo que este mundo, y lo que Satanás y lo que Dios quiere, digamos, hacernos ver para que podamos entender lo que es el propósito de él, ¿no? O, por ejemplo, hay una historia, la de Job, ¿no? Se llevó a sus hijos en un día.
no soportó, ¿verdad? Porque él luego a continuación tuvo hijos, otra vez hijos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los caminos de Dios? Dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, porque mis pensamientos son muchos más altos, dice Dios. Entonces, tener ese conocimiento de que yo soy hombre, yo soy débil, yo soy, no valgo por mi propia cuenta nada. Ahora, la parte positiva, la parte que quita, porque parece, no soy nada, pues qué triste, soy débil, no puedo hacer nada, qué rollo, ¿no? Y Satanás va a venir y va a decir, eres débil, no puedes, vamos, esfuérzate. La parte positiva, donde está lo que es el corazón de Dios y el propósito de Dios con el nuestro, es que sí, somos débiles, pero en Cristo todo lo puedo. En Cristo no soy débil. Es decir, ¿cuándo soy débil? Cuando estoy en mis pensamientos, cuando estoy en mí. Pero si mi posición es en Cristo, es decir, en la palabra, no soy débil. Entonces, no tengáis que decir, yo soy muy débil, sí, vivo con Cristo y tal, pero no, en Cristo todo lo podemos. No es por nuestra naturaleza, es por la naturaleza de Cristo. Entonces, en Cristo, en la posición de Cristo, todo lo puedo. Por eso Cristo pudo, claro, vencer las tentaciones. No le costó, porque Él era la palabra. Él no tenía nada que ver con este mundo. Sí tenía un cuerpo humano, tuvo que crearse humano. Y tenía las debilidades, las dificultades que tiene el cuerpo humano y que tiene el ser humano, pero Él era la palabra y no podía salirse de la palabra. Escrito está, escrito está. Y si está escrito, no hay nada, ni nadie que pueda contra eso. Nuestros pensamientos nos van a hacer creer que no, no. Bueno, pero si esto, pero si no. Cristo llegó cuando Lázaro había muerto y María y Marta, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Esos son nuestros pensamientos. Nosotros creemos que Cristo le podía haber sanado, pero ahora no creo que Cristo pueda ya resolver esto. 3 días muerto, ya está podrido el cuerpo. ¿Qué va a hacer Cristo? Y llega Dios, llega Jesús y le dice, no, tu hijo, tu hermano resucitará. Ah, sí, ya sé. Otra vez nuestros pensamientos. No somos capaces de creer que en Cristo, en la palabra, eso sucede, pero si Él dice que Lázaro resucita, ¿qué sucede? Lázaro resucita. Entonces, lo que nos quiere enseñar este versículo, este capítulo, es que la palabra Jesús está hecho, está dicho. Lo que la palabra dice, la palabra es. Si nosotros caminamos en la palabra, vamos a poder resistir cualquier tentación. Y son muchas las que a cabo del día recibimos. Vamos a poder salir de la dificultad. Vamos a poder soportar, como muchos de vosotros habéis dicho, que gracias a Cristo habéis soportado cosas difíciles, ¿no? Entonces, ¿a través de qué? A través de sustituir mi pensamiento por la palabra. Ahora es un proceso. Y el proceso nos lo decía Jesús, ¿no? Dice, venid. Primero dice que nos arrepintamos, ¿no? Arrepiéntete que hasta ahora has estado en tus pensamientos. Ahí no está diciendo que deja de robar, deja de matar, deja de... No, arrepiéntete, el reino de los cielos se ha acercado. No te alejes del reino de los cielos. Fusiónate con la palabra, fusiónate con Jesús y camina con él. No son tus pensamientos, no son mis pensamientos, no es nuestra sabiduría, no es nuestra fortaleza, no es lo guapo que seamos. Es Cristo, es la palabra, es la palabra. Y se cumple, sí o sí se cumple, sí o sí se cumple. Mira, muchas de las cosas que os van a pasar, que van a decir, ¡ay, no lo he hecho y por esto que no lo he hecho ha pasado esto! Cristo lo tenía definido. Tranquilo. A mí este capítulo me habla de eso, me habla de esa
humildad, ¿no? Otra vez, me vuelve a hablar cómo es mi corazón, ¿no? Y cuán generoso, como habéis dicho todos, es el corazón de Dios, ¿no? Y que aún así, pues, nos sigue soportando. Vamos en pos de Él y vamos a seguir aprendiendo de su palabra.